un gran problema para la minería, esto a través del intercomunicador M900 que funciona en base, estoy leyendo, a un respirador de medio rostro, me explicarán de qué se trata, y protectores auditivos complementados con elementos electrónicos que permiten una comunicación clara y fluida en espacios de condiciones ambientales críticas. Estamos hablando de un invento para que las personas que están, me imagino yo, trabajando en lugares recónditos de una mina puedan estar comunicados con otros. ¿Cómo se hace eso? Sí, mira, voy a partir dando una introducción. Sí, ¿qué tal? Primero, gracias a INAPI, gracias por la invitación. Acá está con nosotros también Francisco Carrasco, como siempre. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. De INAPI. Francisco, sí. Mira, un poco yo creo la historia es bien importante de cómo nació este producto. Hoy día, en la minería, sobre todo en la parte de procesamiento de minerales, donde el material de alguna forma se va moliendo, hay mucho material particulado y en esas zonas es donde cada uno de los mineros en general tiene que andar con una máscara de medio rostro, de estas máscaras tradicionales. Entonces, estas máscaras que te tapan nariz y boca. Exactamente. Y los protectores auditivos son los típicos audífonos que venden en Sodimac y venden en todos lados, lo mismo las máscaras. Entonces, ¿cuál es el problema? Es todo ese material particulado y la cantidad de ruido que hay en ese proceso. Entonces, nos dimos cuenta de que, primero, no se podían comunicar entre ellos, por lo tanto, hacía súper poco eficiente el trabajo, o sea, tenían que salir de la operación para poder decirse algo. Y el otro tema es que cuando se trataban de comunicar dentro de la mina, se tenían que sacar la máscara y por lo tanto aspiraban mucho y el protector dejaba de cumplir su función. Entonces ahí es donde viene la lógica del respirador M900 de tratar de solucionar eso, ¿ya? Y evitar que las personas tengan que sacarse la máscara para poder comunicarse e incluso con el tema del ruido. También, que ahí es lo que nos va a explicar un poco Eric con el producto, pero quería dar esa breve introducción para entender dónde estamos parados. Eric. Sí, bueno, efectivamente pasa mucho que hay muchas zonas dentro de la mina, por ejemplo el Chancado, donde la cantidad de polvo que hay en el lugar es muy alta y los mineros están obligados a ocupar estas mascarillas, pero también tienen que comunicarse para sus tareas normales del día a día y eventualmente lo que hacen es sacarse esta mascarilla. Con ello pierden toda la protección que le entrega el elemento de protección personal. Entonces, lo que nosotros desarrollamos en conjunto con los mineros en este caso fue este protector respiratorio, que lo que hace es integrar comunicación dentro del mismo elemento de protección personal. En este caso, un micrófono en la mascarilla y un parlante o un audífono en el protector auditivo. El protector auditivo básicamente funciona como cualquier audífono tipo cintillo, pero el protector respiratorio lo que hace es permitir la comunicación en ambientes donde existen altos niveles de ruido, por ejemplo hasta 120 decibeles, y además altos niveles de contaminación por material particulado, o gases, o eventualmente el lugar donde se necesita ocupar esta mascarilla. El desarrollo demoró alrededor de 2 años. En total se probaron un montón de tipos distintos de micrófonos, hasta que se encontró uno que efectivamente permite la comunicación clara y fluida, así como nos escuchamos nosotros en la radio, pero entre los mineros en distintos lugares de la operación. ¿Y qué tan lejos llega? Porque solamente te comunicas con la gente que está mirándolo cara a cara, o te comunicas más allá, porque me imagino que tenéis paredes, tenéis túneles, tenéis un montón de cosas. Bueno, esa es una de las mayores gracias que tiene este desarrollo, que permite la comunicación tal cual como funciona hoy día, que a través de las radios portátiles que manejan los mineros. En general ellos tienen la típica radio portátil como la que ocupan, no sé, también en la policía o distintos lugares, y ocupan una pera que se llama, que es un micrófono parlante, que generalmente es la que se comunican. Entonces lo que hacen ellos es acercarse a la máscara y gritar más o menos, y lo que hicimos nosotros fue integrarla a esta radio. Entonces funciona en cualquier modelo radio y con ello permite la comunicación en todos los lugares donde tenga cobertura la radio, que pueden ser kilómetros, o sea, más allá de la comunicación cara a cara. A ver, ahí me dejaste pillo, porque te voy a poner un ejemplo que no es de comunicación de audio, pero cuando tú instalas una red de Wi-Fi en tu casa, el router de Wi-Fi, lo que más te dicen es que trata de que no tope con grandes paredes o grandes cosas, porque no dibuja. Las ondas de radio son más flexibles que las ondas de Wi-Fi, pero también si tú tienes un túnel y estás conversando con alguien que está en otro túnel, ¿cómo se puede hacer eso?
Bueno, en general hay sistemas de radio instalados dentro de las faenas mineras, hay antenas o hay repetidores dentro de distintos lugares que permiten de repente saltarse estos túneles. Están dentro de canales distintos, entonces permiten esa comunicación. Y el sistema nuestro se acopla a la radio, entonces eventualmente no le impide un túnel en este caso. Correcto. Eso tiene que ver más bien con cómo está constituida la serie de red, la red. Sí, la estructura de red, exacto. Pero aparte, como dijo Eric, esto está integrado con las radios que utilizan las grandes marcas. O sea, no voy a decir ninguna marca en este minuto, pero obviamente las grandes marcas. Mismo, una radio Motorola, etcétera. Dila nomás. Pero todos esos modelos de radio, nosotros nos adaptamos a cualquier modelo de radio que utilice cualquier minera. Entonces, en el fondo es como, para tenerlo algo más cercano, es como manos libres para el celular, nuestro sistema para la radio, de ese estilo. Sí, una de las cosas que me llamó la atención, Fernando, cuando vi este producto ya terminado, final, con una presentación que hoy día ya está llegando al mercado, pasa un poco lo de siempre con los inventos, que uno dice, pucha, primero, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Segundo, da la sensación que es súper sencillo y que esto podría ser una solución que lleva años en el mercado. Y la verdad es que pocos minutos antes de entrar acá al estudio, tanto Eric como Matías me comentaban que la industria intentó generar una serie de soluciones antes de esta, y eran soluciones súper complejas. Y la verdad es que eso habla del carácter innovador de este tipo de proyectos. No sé si en un par de minutos bien cortitos nos pueden comentar un poco, porque hay algunas que incluso tienen que ver con aplicaciones en los huesos y qué sé yo, para poder obtener ahí frecuencias de audio. Es decir, lo que hoy día está proponiendo esta empresa chilena es una solución definitiva a algo que ya se intentó buscar por un montón de métodos, y evidentemente esto le agrega valor y le soluciona un problema enorme a la industria minera, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, nosotros cuando comenzamos el desarrollo también vimos que había otro tipo de soluciones propuestas ya. Y como dice, en general hay un par de soluciones en el mercado, que unas son micrófonos de hueso, que se llaman, que a través de la transmisión transmiten audio a través de la vibración de los huesos. Entonces se coloca, no sé, un micrófono en el cráneo, donde cuando uno habla el sonido se transmite a través del hueso y se transmite después, vuelta, claro. Y además otros micrófonos que son no está malo porque tú eres la red, po. Claro, en ese caso. Ahora también existen otros que son de garganta, que son una especie de collar que va apretado a la garganta y también a través de las vibraciones de la garganta transmiten la voz. Obviamente esas soluciones en general también se ven expuestas a vibraciones. Y también en estos lugares de trabajo como las mineras existen también mucha vibración en el entorno, entonces también influyen un poco en generar ruido en esta transmisión. También están las válvulas fónicas, que es como puedes hablar con la máscara y es como un parlante que te aumenta, pero obviamente cuando tú tienes 120 decibeles es imposible también escucharlo. Pasando una máquina por el lado, no se escucha nada. Claro. O sea, el lugar donde se ocupa esto son lugares donde obviamente hay que ocupar protector auditivo porque el ruido es muy alto, entonces una válvula fónica permite la comunicación a distancias cortas en zonas donde no existe mucho ruido. Entonces, claro, existen otras soluciones y la gracia de esto que también es relativamente mucho más básica que eso. O sea, permite la comunicación sin batería, a través de la misma radio, en cualquier modelo radio, tal cual como está, y a través de los mismos EPP que tienen los operarios en el día a día. Exacto. Oye, esto está pensado y diseñado para faena básicamente minera. ¿En qué otras circunstancias podría utilizarse? No necesariamente en minera, o sea, cualquier zona industrial que requiera el uso de una mascarilla de protección respiratoria. Podría ser zonas con gases o cualquier otro lugar donde se ocupe normalmente. También lugares donde exista la obligación de ocupar protector auditivo, que también podría ser una solución. Podría ser, por ejemplo, ya estoy inventando cosas. Podría ser radio. Sí. No. Podría ser, por ejemplo, para faena submarina. Ahí es un poco más complejo porque, o sea, no funciona bajo el agua porque necesita la radio. Obviamente esto se puede exponer a humedad y todo también, porque la persona está hablando a través de la mascarilla, en general genera humedad, pero no se puede usar bajo el agua, que eso es una diferencia. No, la onda de radio no funciona debajo del agua. O sea, si existe algún tipo de comunicación de radio, podría ser. Ahí ya no sé si existe algún método que permita la transmisión. ¿Estás pensando en los pozos petroleros, alguna cosa así? Estoy pensando, claro, en qué sé yo, rescate en alta mar o hacer, no sé, tú tengas método de poder transmitir. Cualquier lugar donde se ocupe una radio de ese estilo portátil, claro, y una mascarilla de este tipo se puede ocupar. O sea, no necesariamente en faena. Ya, usted esto lo está patentado y estoy viendo acá en Chile y Estados Unidos. Sí. O sea,
Hay un proceso que seguimos, obviamente, que bueno, ahí en la historia se inició en el 2011, donde generamos un cuaderno del inventor que se llama, donde se registra un poco todo el proceso y de alguna forma eso se envía al notario y queda notariado. Por lo tanto, es como tú dejas en claro, bueno, nos puede corregir INAPI, pero en claro cuándo fue la fecha de partida, muchas veces, de los proyectos con ese tipo de... Y obviamente el año 2014, o sea, nosotros iniciamos a final del 2011 iniciamos el proceso y recién el año 2016 salió la patente en Chile y después salió la patente en Estados Unidos. O sea, fue un proceso más o menos largo. ¿Qué significa que tengamos esa patente? Fue una súper buena noticia. Hoy día las expectativas son distintas. Este es un producto que se está vendiendo hoy día. Tenemos un partner que es Masprot, que es una empresa que se desarrolla este tipo de máscaras y otros instrumentos de seguridad, con quienes nos apoyaron en el desarrollo de la máscara, ¿ya? Entonces, ellos son los distribuidores hoy día, pero con la patente hoy día otorgada en estos países y esperando la patente en Australia, que son los países que nosotros seleccionamos dentro de este proceso de patentamiento, se nos abre un montón de posibilidades. Una de ellas es licenciar la patente a una empresa que tenga una presencia global, o incluso ser adquirido por una empresa que también tenga una presencia global. Entonces se nos abren esas expectativas de exit, que de alguna forma es lo que todo emprendedor buscamos. Vamos a seguir conversando con Matías Sofia y Eric Atenas, socios de Solunova. Antes les decimos que es el día para los que dejaron de pensar y ya están haciendo, para los que están liderando y nos siguiendo, para los que hacen posible lo imposible. Hoy es el día para conocer en vivo desde Samsung.com el lanzamiento global del Galaxy Note 8 y comenzar a hacer grandes cosas. Estamos en la sección de INAPI. Bueno, ¿cuál es el tiro de mediano plazo? ¿Qué sigue después de esto? Sí, bueno, ¿Cuándo llega el Ferrari? El Ferrari, sí. Bueno. El Ferrari, siempre es un Ferrari. No, mira, Cel, hoy día los procesos en general de adquisición de este tipo de cosas pueden durar meses o años. O sea, es bien complejo, es una posibilidad. Pero hoy día el foco nuestro tiene que ver, que también se los mencionamos, hoy día estamos en un desarrollo, siempre hemos estado muy, muy relacionados en el mundo de los wearables, que son esta ropa inteligente que de alguna forma hoy día en conjunto con unos socios desarrollamos esta camiseta, no sé si, bueno, una camiseta típica, como primera capa, como las que ocupa Alexis Sánchez, tiene un transmisor, y hoy día puedo extraer la señal de mi electrocardiograma en tiempo real y llevarlo al teléfono. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? O sea, esto es una camiseta. Entonces, obviamente no tienes electrodos pegados, son electrodos textiles, lo que lo hace súper atractivo. ¿Cuál es el foco nuestro hoy día? Es el desarrollo de algoritmos. Entonces, hemos desarrollado algoritmos de detección de arritmia, utilizando inteligencia computacional. Hay otras cosas que también, dada esta señal que estamos obteniendo, ese soy yo en este caso, ahí está mi nombre. Esto también se puede ver en tiempo real, no sé si... Pero esto es otro invento. Ese otro invento que estamos... Sí, es que eso es el foco hoy día nuestro. El foco hoy día, la máscara hoy día está en proceso sigue vendiéndose, es un producto que también hemos entrado en ciertas potenciales conversaciones de adquisición y es básicamente esperar y seguir el proceso. Pero hoy día el foco nuestro como empresa es este startup que de alguna forma transmite en tiempo real el electrocardiograma. Eso está bueno. Eso es como cuando ves películas de astronautas en el espacio y todo... ven los pulsos, les ve toda la información de los signos vitales. Exactamente. Entonces aquí el potencial, bueno, hay dos grandes cosas, ya estamos en hospitales y en clínicas trabajando, estamos muy enfocados en temas de rehabilitación cardíaca, que es el principio. ¿Qué tiene la polera que tú tienes? Tú dijiste que los sensores son sensores textiles. Sí. ¿Cómo es eso? No sé, bueno, la mayoría de la gente se ha hecho alguna vez, en algún momento, un electrocardiograma. Al médico le colocan un montón de parches pegados. Lo que hizo este desarrollo... Unos como chupones. Exacto. Sí, lo que hizo este desarrollo fue transformar esos chupones en una tela. Entonces la tela es el sensor ahora y uno se coloca una polera y a través de este sensor de tela transmite el electrocardiograma al contacto con la piel. Por un transmisor Bluetooth al teléfono. ¿Y tiene algo la tela en especial que detecta que no es el género típico? Claro, es una tela electroconductora, no una tela común y corriente, entonces permite sensar la señal del corazón. Ah, eso existe. ¿Existe tela electroconductora? Hay varias patentes, ¿sí? Bueno, ahí podemos preguntarle a INAPI, pero hay varias patentes con electrodos textiles, con
Hay algunas con plata y con otros... tienes razón, estaba acordando que me regalaron para un cumpleaños unos calcetines con filamentos de cobre. Ah, sí. Filamentos de cobre, sí. Siento que son como el calcetín chileno por excelencia. Sí. Pero son muy pesadas, tienen alguna cosa, es una camiseta súper simple, igual que usar para la que todo, te puedes comprar. Igual, puedes jugar fútbol con ellas. Exactamente. Esa es un poco la lógica. El foco nuestro ha sido mucho más de rehabilitación cardíaca, pero esto lo puede usar un deportista, porque también otra de las lógicas que hemos ido trabajando con esta señal es el performance, o también la fatiga mental. Hay una cierta conexión entre cómo late tu corazón y ciertos estados mentales. Entonces hemos desarrollado también algoritmos. Claro, si aparece la Scarlett Johansson, evidentemente que el corazón puede variar. Puede irse hasta un paro cardíaco. Podemos detectar esa arritmia en caso de que veas Scarlett Johansson, sí. Así que no hay problema. Oye, pero y esto me parece interesante porque también tiene... Yo acabo de sacar a mi mamá del hospital, se cayó, se quebró la cadera, le pusieron una prótesis, tiene 90 años, pero la cantidad de cosas que le ponen encima para monitorear distintas situaciones, de repente pensando en esto y sus posibles derivados. Si existiese una prenda que te la ponen una vez y sobre la base de eso obtienes todos tus signos vitales sin necesidad de andar con estas máquinas que te valen, no quiero decir, pero es mucho más asqueroso. Que la polera. Escandaloso. El tener el monitor en la pieza ya te sale un censo. Claro, que además, en general nos ha pasado que son monitores que funcionan localmente. O sea, además de ser muy caros, solo funcionan en el hospital. En este caso, esto permitiría también la opción de trasladar al paciente a su casa y monitorearlo remotamente. O sea, de hecho, tenemos una plataforma desarrollada donde el médico podría ver en cualquier lugar del mundo el electro que está generando Matías ahora. A través del browser. Hoy día esto se ocupa mucho más en rehabilitación cardíaca, que es cuando una persona tuvo algún problema al corazón, alguna operación, tiene que hacer un proceso de rehabilitación en el gimnasio, especie de sesiones de kinesiología para el corazón para que retome su vida normal. Entonces, ahí un kinesiólogo lo ve en el teléfono, el electro, y un médico lo puede ver en cualquier lugar en tiempo real. Hoy día hay grandes desafíos en el tema de estas tecnologías vestibles, de cómo se meten en el mundo de las personas. Entonces, hoy día la parte deportiva es como el primer foco, el nicho que uno siempre visualiza, esto que te mide el heart rate y que te mide esta información. Esto es la señal del electrocardiograma que te entrega muchísima más información. En el último mundial de rugby pasado, aparecieron las camisetas con un sensor aquí que atrás, tiene GPS. Que tiene y mide un montón de cosas, mide kilómetros que recorriste, mide un montón de situaciones. No están en el fútbol todavía. En el fútbol hay también. Pero no están puestas en todo acá, pero ya casi en todos los campeonatos grandes, importantes de rugby, tú estás jugando con la camiseta que te tiene signos vitales, te tiene una serie de cosas. Es bien interesante eso, porque te puede permitir no solamente sacar estadísticas de performance deportiva, que por cierto es lo que tú buscas, pero también eventualmente ver situaciones de salud en un deporte que es de contacto. Sí, un poco ahí es donde apuntamos nosotros, porque como tú dices, hay muchas tecnologías hoy día que están midiendo cuánta distancia recorrió, el heart rate de la persona y sacan ciertas estadísticas, pero son variables que no pueden hacer una detección. O sea, no sé si han visto los problemas que pasan en las canchas, que de repente un jugador muere de un ataque al corazón. Sí. Entonces, muchas veces pueden provenir de ciertas cosas que partió como una arritmia que no se detectó y que tú puedes prevenir. Entonces, un poco también lo que apuntamos es hacer screening, o grandes volúmenes de datos. O sea, un minuto podríamos hacer, no sé, a la FIFA y decirle los campeonatos de sub-17 y pasarles camisetas a todos para que se midan 24 horas antes y tener un registro en línea que permita hacer cierta detección. Entonces, por un lado están los algoritmos que te permiten que el médico no vea todas las señales, sino que vea solamente las que tienen ciertas alertas importantes. Entonces, ahí es donde estamos apuntando. Hoy día hay tecnología, no sé, en la NBA, cámaras que hoy día están dentro de los estadios que también hacen la misma pega del GPS, que indoor no funciona muy bien. Las mismas cámaras con tecnologías también inteligentes pueden detectar cuánto corrió. ¿Cuál es la parte del invento precisamente en esta? Lo nuestro y más fuerte tiene que ver con los algoritmos. O sea, los algoritmos es lo que estamos nosotros trabajando fuerte, o sea, algoritmos de detección de arritmia
con sistemas de alerta. Entonces tú estás más en el software que en el hardware. Mucho más en el software que el hardware. Hoy día meterse en el hardware en wearable es competir con... es como meterse en la pata de los caballos, por decirlo de alguna forma, y tú tienes acceso hoy día al mundo global. Entonces tú puedes llamar a China, ir allá y pedirle un tipo de sensor y los tipos lo van a tener. O sea, eso no es el negocio tiene que ver con la data que tú vas recolectando y cómo esa data genera información valiosa y toma decisión. Porque generar data infinita... Ahora, patentar un algoritmo no es papaya. Pero tenemos a alguien del INAPI acá que nos puede ayudar, yo creo. Oye, ¿cómo se hace eso? Porque, bueno, primero, por ejemplo, el algoritmo, te pongo un ejemplo, para que la gente nos entienda. El algoritmo probablemente más extraordinario que uno puede conocer es, por ejemplo, cuando tú pones una búsqueda en Google, digamos, y te aparecen simultáneamente las cantidades de cosas asociadas a una serie de cosas. O en Amazon, si tú estás buscando te recomienda. Claro, exactamente, estás buscando un libro y a partir del libro que tú estás buscando, el algoritmo te intuye qué intereses potenciales tú puedes tener en un tipo de libros y te propone libros. Sí. Y generalmente calzan con más o menos los... Realmente le cantan con los libros que le interesan. Sí, mira, la verdad es que todas las oficinas de patentes del mundo funcionan con una lógica bien similar desde el punto de vista de la detección de aquellos requisitos puntuales que tiene que tener un invento para poder ser protegido, que tiene que ser nuevo, tiene que tener altura inventiva y además tiene que ser replicable industrialmente. Desde ese punto de vista hay que establecer que una pega muy importante la realiza un señor que le vamos a llamar perito, que es un experto en el estado del arte, es decir, un experto, por ejemplo, en la materia de los intercomunicadores para la minería, experto en temas metalúrgicos, de la piscicultura. Siempre hay un experto en la materia que necesita ser revisada, que va a realizar un estudio y va a entregar ese informe a la oficina de patentes y posteriormente la oficina de patentes hace su propio análisis. En algunos casos coincide y en otros no. Pero un tema súper importante antes de adelantar un diagnóstico, si es que se puede o no proteger un algoritmo, que en definitiva todos los casos son completamente distintos. Yo te puedo decir qué es lo que es protegible desde el punto de vista de la patente de invención. Un aparato, un mecanismo, un procedimiento o un instrumento, ¿ya? ¿Qué es lo que no se puede proteger desde el punto de vista de la propiedad industrial? Estamos hablando de, por ejemplo, un descubrimiento, una teoría, un plan de negocios y en todos aquellos casos donde se estipula expresamente la ley actual vigente. Ahí hay una cosa interesante que dijiste, Pancho, porque yo entiendo que el descubrimiento es lo opuesto al invento. Exactamente. ¿Ya? Por lo tanto, el invento se protege porque tú lo has creado, no existía antes. El descubrimiento es algo que ahí estaba, pero todavía no lo habías visto, digamos. Claro. ¿Ya? Entonces, en aquellos casos hay una serie de... Porque una máxima para todo emprendedor, el emprendedor tiene que salir al mercado protegido, ¿ya? Si no está protegido, es muy probable que ese emprendimiento dure muy poquitos días o muy poquitos meses porque se van a levantar competidores. Entonces, desde ese punto de vista, de hecho lo estuvimos conversando con ellos anteriormente, hay un derecho que eventualmente ellos pueden conseguir, que es a través de la propiedad intelectual, los derechos de autor. Es decir, ellos pueden hacer un registro del software, por ejemplo, en la oficina de derechos de autor en Chile o en el mundo. Pero no están consiguiendo una patente de invención, están consiguiendo un registro de derechos de autor. Sin embargo, hay otras protecciones que ellos pueden tener que son súper importantes para los emprendedores. Por ejemplo, si es que las barreras de entrada desde el punto de vista tecnológico son bajas, lo importante y lo clave acá es proteger la marca. Cuando tú sales con una marca protegida al mercado, finalmente, y realizas toda una inversión y todo un trabajo de branding muy serio y muy meticuloso, lo que vas a hacer finalmente es diferenciarte en el mercado. Y cuando el cliente necesite obtener una tecnología en particular, que si bien es cierto no está protegida por patente de invención, van a llegar a ti, porque tú tienes ciertas características distintivas en el mercado. En conclusión, más allá de aventurar, porque todos los casos son totalmente distintos, tienen que ser analizados,
a priori te puedo decir que lo patentable es un aparato, un mecanismo, un procedimiento, un instrumento. Por eso es que en el primer caso, en el de... Es un invento. Eso es un invento, porque ahí se protegió el aparato. Entonces ahí está claramente establecido, se hizo en el algoritmo. Ahí podríamos patentar el mecanismo de cómo nosotros construimos ese ¿cómo se llama ese algoritmo? Que es qué características extraemos de la señal del electrocardiograma. Lo que se puede proteger ahí es el procedimiento, por ejemplo. Exacto, el procedimiento. Ese es un poco el proceso en que estamos. Todos los caminos llegan al Ferrari. Pero no es nada fácil. Nada fácil. Oye, software. Queremos agradecer a Matías Sofia, a Erika Atenas y también, sin duda, a Pancho Garrido. Carrasco. ¿Por qué por tu compañero de rugby. Compañero de rugby. Pero ¿sabes qué? Me tiene enfermo. Fíjate que en INAPI... Lo veo hace 40 años. No te preocupes, en INAPI ya me dicen Pancho Garrido. Así que yo ya estoy convencido de Pancho Carrasco, ya, perdona Pancho. Gracias Pancho Garrido. Pancho Garrido. Ya todo el mundo lo sabe. Ya. El primer café del día es el primer placer de la jornada. La clave es realizar la elección correcta. Un lungo de las cápsulas Nespresso nunca falla, ya que es una gama ideal para las mañanas, con 6 variedades y que se pueden combinar con leche. Nada como comenzar con un café de grano que se puede preparar en segundos, ideal para las mañanas. Y hoy es el día para los que dejaron de pensar y ya están haciendo, para los que están liderando y nos siguiendo, para los que hacen posible lo imposible. Hoy es el día para conocer en vivo